concepto de autonomía estratégica, como bien sabéis, surge en la estrategia global de 2016 de Mogherini. Por primera vez se aplica ese concepto. Por primera vez se aplica ese concepto que está poco definido en la estrategia, pero que evoca una idea general de que lo que se trata es que la Unión Europea tenga capacidad de actuar por sí sola, o al menos con menos dependencia exterior. Y para ello establece una serie de medidas. Os acordaréis también que esa estrategia se aprobó 3 días después del referéndum sobre el Brexit, de tal manera que quedó bastante tapada. Tan es así que en el Consejo Europeo correspondiente, pues prácticamente se habló solo del Brexit y no se habló de la elaboración de la estrategia que llevaba un año elaborándose. Por lo tanto, va a surgir bastante vinculada a la decisión de la Unión Europea, del Reino Unido, de separarse. En algún momento parecía que iba a afectar al elemento material del papel que quería jugar la Unión Europea en el mundo. Pero, sin embargo, pronto se vio que era al revés, que gracias a que se fue el Reino Unido, la Unión Europea pudo desarrollar un conjunto de decisiones que con el Reino Unido dentro hubiera sido completamente imposible. Además, en un momento determinado, unos meses después, en el debate de investidura, Juncker llegó a decir que había una crisis existencial en la Unión Europea. Posiblemente Juncker exageraba porque no se sentía suficientemente apoyado por los jefes de Estado y de Gobierno. Y, sin embargo, sí había en el ambiente de que, como consecuencia de la salida del Reino Unido, la Unión Europea podía desencadenar distintos Estados miembros llevar el mismo camino. Y concretamente se pensaba que los países del Este iban a hacer lo mismo. Ocurrió lo contrario. El referéndum del Brexit y después las negociaciones posteriores dieron una cohesión a la Unión Europea que no se esperaba. Y concretamente los países del este, llamados mal del este, del centro y del este de Europa, se dieron cuenta que se iban a defender mucho mejor sus intereses desde dentro que desde fuera. Y fueron incluso duros a la hora de establecer la negociación con el Reino Unido. No voy a contar todos los pasos en relación a la negociación, pero sí señalar que, en contra de lo que al principio se pensaba, la Unión salió claramente reforzada gracias al Brexit. Y en la negociación tuvo que ceder todo el Reino Unido. Pongo solo un ejemplo. Empezaron ofreciendo 3.000 millones, la Unión Europea pedía 60.000 de compensación y al final dieron 50.000. Da una idea de que había una relación, como no podía ser de otra manera, porque suponía pues 4 veces más desde el punto de vista económico, comercial, etcétera, etcétera. Tuvieron que ceder prácticamente en todo, aunque todavía quedan algunos temas pendientes. En relación a la autonomía estratégica, se empezó a desarrollar, pero especialmente con Mogherini, pero especialmente después de las elecciones del 19. También hay que decir que esa 9ª legislatura tuvo un efecto de cohesión en cuanto que aumentaba la legitimidad democrática del conjunto del sistema. Subieron entre el 9 y el 10% la participación en las elecciones. Eso era un cambio cualitativo, sobre todo cuando en las 5 anteriores se iba reduciendo paulatinamente la participación en las elecciones. De tal forma que la Unión Europea se consolidó de una manera clara a partir de las elecciones del 19. Es lo que llamamos el nuevo ciclo político. El nuevo ciclo político era porque hubo una enorme cohesión en los electores. Pero después, a la hora de ser elegida la presidenta de la comisión, que como saben en la primera votación solamente consigue la mayoría absoluta necesaria en junio, pero solo por 9 votos, se da la circunstancia
que los alemanes, ni los suyos, ni los socialistas le votaron. Y por eso quedó, bueno, es un tema largo, que no merece la pena ahora porque me salgo del tema. Sin embargo, en la elección definitiva de noviembre consiguió casi el 70% de votos, con lo cual hay una cohesión y una legitimidad muy fuerte, como posiblemente no había tenido ningún gobierno, desde luego en la Unión Europea. Ahora nadie tiene el 70% de su electorado, de su Parlamento. Por lo tanto, se inicia la legislatura con una fuerte legitimidad de origen. A los pocos días de empezar la legislatura, concretamente a los 3 meses, surge la pandemia. Al principio reacciona lento la Comisión, pero reacciona rápido el Banco Central y ya en un mes ya reacciona la Comisión, plantea el plan de nuevas generaciones. No voy a contarles todo el proceso porque entonces no les dejo hablar a mis compañeros. Pero sí decir que se ha reforzado de una manera tremenda la cohesión interna de la Comisión con una legitimidad de ejercicio, especialmente con el plan Next Generation, que es una iniciativa del Parlamento, aunque luego una propuesta de la Comisión. Y al final una aprobación a través de 3 días de una medida claramente federal, que es un empréstito de 750.000 millones para hacer frente a la pandemia. Es una decisión que no tiene precedentes y que además no se pensaba que se iba a tomar. Incluso la señora Merkel siempre dijo que mientras ella estaba viva no se iba a tomar una decisión de un empréstito internacional. Sin embargo, hay que decir que la última noche, creo que es del 26 o del 24 de julio, ella forzó a las 4 de la mañana, que es después de 3 días, e incluso poniendo más dinero que el que le correspondía a Alemania, para que eso saliera adelante. Porque entendía que una cosa es una situación normal y otra cosa es una situación de emergencia, como en aquel momento se vivía en la Unión Europea. En ese tiempo se desarrolló con un nuevo alto representante. En términos parlamentarios, ya le llaman ministro al alto representante, porque, como sabéis, tiene ya unas competencias muy similares, o incluso en algunos aspectos más completas que la de los ministros de los Estados miembros. Porque, entre otras cosas, tiene también una parte de comercio, una parte de seguridad, una parte de defensa. Es decir, mientras que el ministro de Exteriores es más limitada su competencia. Y sobre todo, que desde entrada en vigor, ya en el 2011, del Tratado de Lisboa y de la decisión sobre el servicio exterior, tiene 142, creo que es en la actualidad, embajadas. Algunas de reconocimiento múltiple, de tal manera que hay un servicio exterior potentísimo, mucho más que la de cualquier Estado miembro, alrededor de 4.000 funcionarios. Esto se suele olvidar para ver que el ejercicio de la autonomía estratégica, distinta a la anterior, ha sido posible en gran medida por esa importantísima diplomacia común que ha cambiado el sentido de las cosas. Habría que decir también que, como consecuencia de la pandemia, hay una segunda interpretación de lo que es la autonomía estratégica. Al principio era seguridad y defensa. Después empieza a ser también poner en marcha la salud a nivel internacional, donde juega un papel clave el servicio exterior para implementar un control en materia de la pandemia y ayuda a terceros a través del Team Europe, que es una ayuda fuerte para extender las vacunas europeas al resto del mundo. Bueno, y me estoy alargando. Y por último, en el 21, se toma una decisión de ampliar el concepto de autonomía estratégica. No solo en los ámbitos de seguridad y defensa, sino prácticamente en todo. En comercio, en tecnología, en cambio climático, en digital, hasta 8 o 9 parcelas. De tal manera que se entiende que para poder tener un papel real y una autonomía en el mundo, no solamente hace falta una seguridad y defensa y una cierta independencia atlántica, sino que hace falta tener un desarrollo muy completo en muchos campos. En la pandemia nos dimos cuenta que no teníamos medicinas y también en materia de salud. Y, por tanto, el concepto de autonomía estratégica se ha ido ampliando.